Estimados, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones. Les queremos agradecer su gran convocatoria en cada una de las presentaciones que ya se extienden desde el 17 de marzo en forma continua de lunes a viernes. Para contarles, el día de ayer tuvimos algunos problemas técnicos, por lo tanto la clase de la doctora Magdalena Vera no se pudo llevar a cabo y se reprogramará para la próxima semana en un simposio que estamos agendando de bloqueo neuromuscular. El día de hoy contamos con la presencia de dos profesionales de la salud. El primero es Sergio Betancourt, que está acá desde Hospital Digital, quien es enfermero diplomado en cuidados intensivos, ex coordinador de una unidad crítica en la Clínica Las Condes y actualmente subgerente de dicha entidad, miembro también de la División de Enfermería de la Sochini. Y en forma remota está Alexis Silva, quien es kinesiólogo, especialista de NACE de la UPC, coordinador de la UPCA del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, kinesiólogo también del programa APNIA Minsal Ñuble, docente de la beca de la especialidad de anestesiología de dicho hospital y de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El día de hoy ambos nos van a presentar el tema Winning en paciente COVID-19 y les recordamos que durante toda la sesión el chat va a estar disponible para una ronda de preguntas que le vamos a hacer a los dos expositores al final de la jornada. Dejamos con ustedes primero a Alexis, que desde Chillán nos va a compartir su presentación. Muchas gracias y buenas tardes. Perfecto. ¿Se escucha bien todo? Se escucha perfecto. Dale nomás, Alexis. Ya, perfecto. Bueno, gracias por la invitación y la idea de esta primera charla es hablar sobre este ventilatorio. Quiero comentarles que este no solamente es un trabajo mío, sino que un trabajo colaborativo en relación a una guía de recomendaciones de destete que esperamos prontamente esté disponible para que la puedan leer y están todos los contenidos de esta presentación. Aquí los participantes: Felipe Serpa, Clínica Alemana; Ricardo Regal, Hospital Las Higueras; tenemos también a Andrea Fuentes del Hospital del Salvador; Nicolás Montesina, Clínica Las Condes; y también el kinesiólogo Rodrigo Alaña en trabajo colaborativo de este temario de hoy día, junto conmigo, que le estoy haciendo la presentación. Lo primero es definir Winning, de ventilación mecánica, que es el proceso a través del cual se libera el paciente de forma progresiva del soporte brindado por el ventilador mecánico, y cuyo punto cúlmine es el retiro del tubo endotraqueal. Este destete puede tener éxito o fracaso, donde vamos a hablar de destete exitoso o destete con fracaso. En relación a este proceso del Winning, puede representar incluso un 40% de toda la estadía total en ventilación mecánica de los pacientes, y tiene una hoja de ruta en la cual inicialmente tenemos el tratamiento que va a ir en el manejo agudo de la falla respiratoria, y luego, a medida que esta falla respiratoria se vaya resolviendo, o bien el motivo que motivó la conexión a ventilación mecánica se haya resuelto o esté en vías de resolución, se van a ejecutar en ese momento ya el proceso de Winning como tal, con disminución de la sedación y disminución progresiva del soporte ventilatorio, hasta llegar finalmente a las pruebas de ventilación espontánea, en las cuales, si el paciente tiene éxito en ellas, vamos a llegar al proceso finalmente de extubación. Entonces, Winning como tal, lo importante no es prueba de ventilación espontánea, no es extubación, sino que es todo un proceso desde cuando se decide ya pasar la sedación y ir disminuyendo el soporte ventilatorio, una vez que se solucionó la causa que motivó la conexión a ventilación mecánica. Tenemos tres tipos de Winning: Winning simple, que lo tienen alrededor del 69% de los pacientes en ventilación mecánica y que aprueban la prueba de ventilación espontánea el primer intento y se extúan de manera exitosa. Luego tenemos un Winning dificultoso, que existe aproximadamente el 20% de los pacientes y que requieren hasta 3 pruebas de ventilación espontánea, o en aquellos que han pasado más de 7 días en ventilación mecánica desde la primera prueba de ventilación espontánea. Por último, tenemos el Winning prolongado, que representa el 11% de los pacientes, y son estos pacientes que ya han fracasado 3 pruebas de ventilación espontánea y que en donde realmente se ve la condición para un uso más extendido del soporte ventilatorio. Lo importante es que a medida que el Winning va desde simple hacia el Winning prolongado, se va asociando con mayor estancia hospitalaria, con mayor mortalidad y también con más asociación de neumonía asociada a ventilación mecánica. Por lo tanto, este hecho de tratar de tener los menores días posibles de ventilación mecánica en los pacientes en la medida que se pueda es una de las estrategias más recomendadas. Lo importante es que las guías de práctica clínica, como los metaanálisis y las revisiones sistemáticas,
recomiendan que el winning debe ser protocolizado. O sea, un winning protocolizado versus un winning no protocolizado claramente está a favor de la estrategia a través de protocolización, y se ha visto en diferentes estudios que el winning guiado por profesionales no médicos también presenta bastante buenos resultados a través de un proceso determinado, y no solamente llevado a cabo a través de ojo clínico, sino que a través de una serie de procesos y pruebas que tendrán que ejecutar estos profesionales al evaluar sus pacientes. Para los criterios clínicos desde el inicio del destete, esto lo van a tener próximamente en esta guía de recomendaciones, tenemos distintos aspectos que nos van a decir: este paciente ya está en condiciones de ir disminuyendo el soporte ventilatorio, de ir bajando de la sedación desde el primer motivo de llegar a esto, que es que está en vías de resolución o ya se solucionó la causa que motivó el inicio de la ventilación mecánica, condiciones de estabilidad hemodinámica, condiciones de estabilidad desde el punto de vista de intercambio gaseoso, de la ventilación, como también del estado neurológico del paciente, y cosas como el balance hídrico también y la estabilidad metabólica. O sea, son distintos los aspectos que hay que considerar al momento de definir o decidir el inicio del destete. ¿En qué pacientes realizar pruebas de ventilación espontánea? La literatura nos muestra que ya 18 horas de ventilación mecánica controlada bastan para producir procesos de atrofia. Por lo tanto, cualquier paciente que ya haya estado en ventilación mecánica por más de 24 horas debería ser sometido a una prueba de ventilación espontánea. Recordemos que no solamente el desuso es el que juega acá, sino que hay distintas condiciones. Si tenemos un paciente séptico, tenemos todo un estado proinflamatorio en donde va a aumentar la degradación de proteínas musculares, entre ellas las proteínas también musculares del diafragma, va a disminuir la síntesis proteica, junto con también otros eventos como la inflamación y el estrés oxidativo, como también fármacos sedantes o bloqueantes neuromusculares que también se van a utilizar en el paciente y que van a llevar a una debilidad diafragmática. Por lo tanto, esto junto a toda una condición de estrés metabólico, cardiopulmonar también, que va a llevar a cabo la prueba de ventilación espontánea, nos está diciendo que los pacientes, todos aquellos que tengan una ventilación por más de 24 horas controlada, deberían ser sometidos a estas pruebas de ventilación espontánea para ver la tolerancia desde el punto de vista metabólico, cardiopulmonar, como también muscular respiratorio. Entonces, una de las primeras recomendaciones que vamos a hacer al respecto en cuanto al proceso de winning es que, según la literatura revisada, debe ser protocolizado, y por otro lado se tienen que tener muy en cuenta cuáles fueron las causas que motivaron la ventilación y si existe la estabilidad clínica para poder iniciar el destete. De las pruebas de ventilación espontánea tenemos dos bastante conocidas. Tenemos la prueba en ventilación espontánea asistida con presión de soporte, que es la que tiene Laurent Brochard, y la ventilación espontánea a través de una pieza en T, que lo propone Andrés Esteban. De estas dos estrategias, los metaanálisis hasta la fecha todavía muestran que no hay diferencias significativas que nos favorezcan la recomendación de una prueba u otra, pero sí hay aspectos importantes al respecto que los vamos a ir revisando a continuación. En cuanto al tiempo de la ejecución de la prueba de ventilación espontánea, inicialmente partieron como pruebas de 120 minutos, pero con el tiempo se han ido acotando. Este es un estudio de Andrés Esteban que muestra que 30 minutos versus 120 minutos no muestran diferencias estadísticas significativas en la predicción de la falla a la extubación. Por lo tanto, 30 minutos en prueba en tubo T pareciera ser tan eficaz para predecir como también 2 horas. O sea, basta con hacerlo 30 minutos, no hay para qué hacerlo 2 horas. Lo mismo también se ha estudiado en las pruebas con presión de soporte, comparando 30 minutos versus 120 minutos, mostrando resultados bastante similares. Entonces podríamos decir que tanto las pruebas en ventilación en tubo T como en presión de soporte podrían acotarse a 30 minutos, ya teniendo buenos predictores de éxito o fracaso. Lo que sí es importante que los metaanálisis al respecto muestran que las pruebas en presión de soporte pareciera ser una mejor estrategia para los pacientes con corta estadía en ventilación mecánica, y la prueba en tubo T pareciera ser una estrategia un poquito más eficaz para predecir el éxito o fracaso en pacientes con ventilación mecánica un poquito más prolongada. O sea, sí hay unas pequeñas diferencias, que son las que vamos a ir viendo a continuación. En pacientes con EPOC se ha visto que al comparar una prueba en tubo T versus una prueba en presión de soporte, pareciera ser que la estrategia de prueba de ventilación espontánea en presión de soporte disminuiría los días de ventilación mecánica. Vale decir, podríamos estar con estos pacientes haciendo pruebas en tubo T, esperando que las pase muchos días, siendo que a lo mejor pasando por una prueba de baja exigencia como presión de soporte vital, ya lo podríamos tener en pocos días ya fuera del ventilador mecánico. Así que podríamos decir que tubo T en los pacientes con EPOC podría aumentar la estadía en ventilación mecánica, esperando que tenga éxito a través de esta prueba.
En este estudio, salido el año pasado, si no me equivoco, demuestra que al comparar una prueba de alta exigencia, 120 minutos en tubo T, versus una prueba de baja exigencia, 30 minutos en presión de soporte vital, ojo que acá no está comparando tubo T versus PSB, sino que está comparando una prueba de alta exigencia versus una de baja exigencia. Y lo que muestra también es que la probabilidad de tener éxito en las pruebas de baja exigencia podría también acortar los días en ventilación mecánica. Por otro lado, si vemos los gráficos del lado derecho, casi todos los grupos de pacientes se benefician, sobre todo cuando tienen días de ventilación mecánica menores a 4 o 5 días, de tener mayor éxito y así una estadía más corta en ventilación mecánica cuando hacemos las pruebas en presión de soporte vital. Y es uno de los grupos donde más se ve representados estos resultados favorables en la población también con EPOC. O sea, podríamos decir ya, según los dos estudios que vimos, que pareciera ser que pruebas en soporte vital en pacientes con EPOC podría disminuir los días en ventilación mecánica, siendo también una población que muchas veces va a salir a ventilación mecánica no invasiva, así que someterlos también a una prueba de alta exigencia no parecería ser la mejor estrategia. En los pacientes del punto de vista ya cardíaco, podemos ver también que la prueba en tubo T desafía de mayor manera al corazón, tiene una mayor variabilidad cardíaca la prueba en tubo T que la prueba en soporte vital. Por lo tanto, podríamos decir que los efectos agudos del modo en tubo T pueden estar estrechamente relacionados con los desajustes cardiorrespiratorios y el desequilibrio autónomo del sistema cardiovascular en los pacientes críticos. Entonces hay que tener bastante ojo en relación a eso, sobre todo los pacientes con comorbilidad cardíaca. Recordando que la presión positiva tiene efectos benéficos desde el punto de vista cardiovascular para la fosa cardíaca izquierda, en la cual va a aumentar transitoriamente la precarga y por otro lado va a disminuir la poscarga, pareciera ser bastante benéfico en pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. Sin embargo, cuando estos pacientes pierden la presión positiva y los sometemos a una prueba en tubo T, cambiamos la interacción cardiopulmonar por presión positiva a interaccionar por presión negativa. Y el hecho de interaccionar por presión negativa significa que va a aumentar la precarga en el ventrículo derecho y va a aumentar la poscarga en el ventrículo izquierdo, llevando a un desajuste completo que puede producir un aumento en la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, del aumento de la presión de la aurícula izquierda, con ello un aumento de la presión venosa pulmonar y con ello también el incremento rápido de la presión hidrostática que va a llevar finalmente a un edema pulmonar cardiogénico inducido por el proceso de Winning. Por lo tanto, este efecto, este mecanismo, si nosotros lo pensamos, no solamente es el hecho de respirar por presión negativa, sino que además el paciente está con una pieza en tubo en T, con una vía artificial que le impone mayor resistencia, mayor espacio muerto también desde el punto de vista instrumental, desde la comisura labial hacia afuera. Por lo tanto, no solamente respirar por presión negativa, sino que también respirar por presión negativa frente a mayor resistencia y espacio muerto. Por lo tanto, este efecto de edema pulmonar agudo cardiogénico inducido por Winning se ve principalmente en tres poblaciones importantes: en los pacientes con cardiopatía, en los pacientes con EPOC y también en los pacientes con obesidad. En menor medida el obeso, pero sí se ve en bastante proporción en los pacientes con EPOC como los pacientes cardiópatas. Así que deberían ser pacientes que cuidadosamente deberíamos seleccionar la prueba a realizar. O sea, no basta tampoco con hacer cualquier prueba en los grupos. En los pacientes cardiópatas, eso sí, se puede ver que hay dos grupos que tienden mayor tendencia a generar edema pulmonar agudo cardiogénico y también fracasar la extubación. Son principalmente los pacientes que tienen disfunción sistólica severa o los pacientes que tienen disfunción diastólica importante. O sea, podríamos decir que un paciente con una fracción de eyección con disfunción diastólica estaría mucho más expuesto a una extubación luego de haberlo pasado por esta etapa de quitar presión diastólica. Si nosotros nos fijamos acá en lo que es la valoración de la función diastólica, midiendo los ejes EA y E' en el Doppler pulsátil como en el Doppler tisular, también muestra que a medida que hay mayor representación de disfunción diastólica, hay mayor también tendencia al fracaso en el proceso de destete. Así que hay que tener bastante ojo con estos pacientes cardiópatas. A medida que la disfunción diastólica es mayor, también con ello aumenta el riesgo de fracaso en el proceso de destete. Así que con ello podríamos decir que pacientes de alto riesgo desde el punto de vista cardiópata deberían ser esos pacientes que tienen una fracción de eyección menor al 40% y pacientes que tienen una disfunción diastólica ya consignada a través de ecocardiografía. Por lo tanto, estos pacientes, al generar este proceso de edema pulmonar inducido por Winning, quizás la estrategia más favorable sería hacer la prueba de ventilación espontánea en PSB,
y luego salir profilácticamente, a extubarse profilácticamente hacia ventilación mecánica no invasiva. Cuando existan, en este contexto, la estrategia de ventilación mecánica no invasiva post-extubación como hecho profiláctico, podemos ver que principalmente los pacientes que se ven beneficiados no son todos los grupos, sino que son principalmente pacientes con EPOC y pacientes con cardiopatías y también pacientes obesos. O sea, va muy de la mano también con lo que vimos en los estudios anteriores con los tipos de proventilación espontánea y los pacientes con más riesgo de generar edema pulmonar. Así que principalmente podríamos reservar esta estrategia profiláctica de ventilación mecánica no invasiva en estos grupos de riesgo principalmente, donde se ven los mayores efectos benéficos. Acá podemos ver en la tabla la recomendación para qué pacientes podrían salir profilácticamente a ventilación mecánica no invasiva y nos recomienda lo mismo que hemos hablado, los pacientes con falla cardíaca importante, los pacientes con EPOC, como también los pacientes que tienen obesidad importante o pacientes añosos. O sea, principalmente podríamos decir que los pacientes con mayor comorbilidad deberíamos tener ojo en qué proventilación espontánea seleccionar y de qué manera sacarlos luego a la extubación. Acá tenemos literatura en pacientes obesos también, que nos muestra algo muy similar. Aquellos pacientes obesos que se extuban hacia ventilación mecánica no invasiva parecieran tener mayor éxito que aquellos que salen a oxigenoterapia convencional. Ahora, si el clínico tiene la duda que su paciente cardiópata a lo mejor no tiene una disfunción sistólica tan importante o una disfunción diastólica tan importante, podría ejecutar una prueba en tubo T sin problema, si es que no está consignado que tenga una fracción de eyección baja o una disfunción diastólica importante, pero sí es importante que durante la prueba en tubo T tenga sistemas de monitorización en los cuales pueda darse cuenta que su paciente está generando edema pulmonar agudo cardiogénico, sea ecografía pulmonar, viendo la aparición de líneas B, sea repitiendo una ecocardiografía midiendo la función diastólica, sea midiendo el agua extravascular pulmonar a través de un catéter paico, o midiendo la presión de oclusión de la arteria pulmonar a través de un catéter de arteria pulmonar, etc. Tiene que haber un feedback si es que va a ser una prueba de ventilación espontánea en tubo T en un paciente cardiópata donde usted no sospecha que tiene una cardiopatía tan importante. Y otra de las cosas importantes también que se ve en estos pacientes, que si tú lo sacas en tubo T, aquellos que elevan la PVC, la presión venosa central, por más de 4 puntos por el basal previo en compresión positiva, es un factor predeterminante de que también el paciente puede estar generando edema pulmonar y pueda fracasar esa PV, como también la extubación. O sea, aquí también podríamos decir que otra de las cosas que podríamos monitorizar en tubo T, en un paciente cardiópata leve a moderado, es también el aumento de la presión venosa central que se eleve por más de los 4 puntos durante la prueba. Si usted decide hacer una prueba en tubo T porque su paciente no tiene una comorbilidad importante o es un paciente en el cual tiene una estadía un poquito más prolongada en ventilación mecánica, lo importante es que después de haber tenido éxito en prueba en tubo T, usted le dé una hora de descanso, o sea, por lo tanto, en los resultados deberíamos seleccionar a los pacientes adecuados para cada prueba de ventilación espontánea según su comorbilidad. Es bastante importante tener en cuenta eso. Pacientes con EPOC, pacientes cardiópatas severos, pacientes obesos, quizás se beneficien un poco más de prueba de ventilación espontánea de baja exigencia, PSB 30 minutos, y luego una salida profiláctica hacia ventilación mecánica no invasiva. Ahora, frente a los factores predictivos de éxito o fracaso, son bastante los estudiados en la literatura, la presión inspiratoria máxima, la P01, el volumen corriente movilizado durante la ventilación espontánea, pero sin duda el mayormente estudiado y el que representa el mejor valor de predictividad en relación a los otros es el índice de respiración rápida superficial, el índice FRBT o índice de Tobin, como usted lo conozca, es el que se ha estudiado más y el que también, dado que también hay mayores estudios y con buenos resultados, presenta un mejor valor predictivo frente al resto. Lo importante sí es que no da lo mismo los valores dependiendo de la ventilación espontánea que usted haga. Tobin demostró que valores menores a 105 son buenos predictores para que el paciente tenga éxito al salir del ventilador mecánico. Pero vemos que en estudios posteriores vieron que el corte en pacientes cuando se hace la prueba de ventilación espontánea en PSB pareciera andar al cercano a los 67, 70. Podríamos decir que un FRBT menor a 70 en PSB y un FRBT
menor a 100, ojalá en TIE-SAN-T, deberían ser buenos predictores de que el paciente va a tener éxito en esa proventilación espontánea y con ello en la extubación. Por otro lado, tenemos otras evaluaciones que han ido apareciendo con el tiempo. Tenemos evaluación diafragmática a través de ecografía. Acá podemos ver en este estudio que se evaluó junto a otros valores determinantes la excursión diafragmática, la cual demostró que cuando el paciente tiene una excursión diafragmática mayor a 1,1 centímetros, presenta una buena sensibilidad y especificidad para poder representar el riesgo fracaso hacia esta extubación. Pero fíjense que también aparece el FRBT menor a 105 con valores tampoco tan malos, así que podríamos decir que la excursión diafragmática como el FRBT andarían como buenos predictores, de cierta manera, de éxito o fracaso en estos pacientes con ventilados. Otra de las cosas que también se ha hecho es valorar esta excursión diafragmática para los 30 minutos y dividiéndola por la frecuencia respiratoria, o sea, algo muy parecido al FRBT, pero haciendo frecuencia respiratoria dividido en excursión diafragmática, en prueba en T. Los valores demuestran que un valor menor a 1.3, valores mayores a 1.3 son predictores de fracaso en el destete. Si la relación entre frecuencia respiratoria y excursión a los 30 minutos fuera mayor a 1.3, el paciente tendría riesgo de fracasar en esa extubación. Distintos valores se estudiaron acá, y si nos podemos fijar en la tabla, tampoco anduvo tan mal el FRBT, tampoco anduvo tan mal la frecuencia respiratoria por sí sola, tampoco anduvo tan mal por sí sola la excursión diafragmática. O sea, esto nos está diciendo que hay distintos factores predictivos que deberíamos considerarlos y no quedarnos con uno solo, como el que corte, en cierta manera, el quiegue, diciéndolo burdamente, en si el paciente va a tener éxito o fracaso y lo vamos a extubar o no. Otra de las evaluaciones que se hace por vía ecográfica es el thickness diafragmático, o la variación en lo que es la fracción de acortamiento diafragmático. Se mide el grosor diafragmático en inspiración y en expiración, y se hace ahí una relación de cambio. Tenemos la fórmula ahí. El valor ideal es que el grosor del diafragma aumente en más de un 35% desde la expiración hacia la inspiración. Y ahí tenemos distintos estudios que muestran que a medida que esta fracción de acortamiento es mayor a los 35%, pareciera ser un buen valor indicador de que el paciente va a tener éxito en esta extubación. Dos estudios al respecto que lo definen como un nuevo índice de descontinuación de la ventilación mecánica, esta variabilidad en los grosores diafragmáticos durante la ventilación espontánea. Por lo tanto, lo que es diafragma, se sugiere que por lo menos excursione más de 1,1 centímetros y que tenga una fracción de acortamiento diafragmático mayor a los 35% para pensar que ese diafragma está capacitado para poder soportar la ventilación espontánea y extubarse. Lo importante, como les dije, es no casarse con un valor predictivo como tal, de los índices predictivos, sino que al momento de tomar la decisión de la extubación, de si vamos a extubar a este paciente o no, esto es colocar todas las cartas sobre la mesa. La tolerancia clínica a la ventilación espontánea, cómo salió el FRBT, cómo está la Pimax de ese paciente, cómo está el pertusígeno de ese paciente, cómo está la excursión diafragmática, cómo está el thickness diafragmático, cómo está el FRDD a los 30 minutos, cuánto es el volumen corriente movilizado durante la ventilación espontánea, si es mayor a 5,5 ml/kg o no, la frecuencia respiratoria que tuvo, el volumen minuto que tuvo, el diferencial de saturación venosa central que tuvo pre y post, etc. O sea, lo importante acá es colocar todas las cartas sobre la mesa y con ello tomar la mejor decisión si hay cosas más positivas o negativas frente a el hecho de extubar al paciente. Por lo tanto, lo que son factores predictivos de éxito o fracaso, la recomendación va a ser que si usted toma el FRBT, tenga ojo porque los valores de corte no son los mismos en PSB que en tubo T, y complemente siempre con otros factores predictivos, como la valoración ultrasonográfica, como tomar por sí solo el volumen corriente, tomar por sí solo la frecuencia respiratoria, la presión inspiratoria máxima, etcétera, que pareciera generarnos una gama de evaluaciones y que en cierta manera nos va a presentar un mejor feedback y una mejor decisión al tener más cartas sobre la mesa al momento de extubar. Recordemos también que los pacientes pueden, a pesar de que haber pasado adecuadamente una proventilación espontánea, igual pueden tener riesgo de fracasar, pero a través de estriol laringio post-extubación. Y en relación a este estriol laringio post-extubación, lo que nos recomienda la literatura es utilizar algunos factores predictivos de estriol laringio, como el CAFLIC test. Pero sí lo importante del CAFLIC test es que tiene una sensibilidad alta, pero una especificidad baja. O sea, podríamos decir que este CAFLIC test es principalmente eficaz en la identificación de pacientes, sobre todo población de riesgo, que no va a presentar estriol laringio post-extubación.
O sea, principalmente va a identificar a los pacientes que no van a presentar estrés laríngeo post-extubación, más que identificar a los cuales lo van a presentar. Por lo tanto, en esta consideración, cuando tengamos un CAFLIC test alterado, con una fuga menor a los 110 ml, al haberle programado 500 ml de volumen corriente, o teniendo una fuga menor al 15,5%, que nos podría de osteolaringe post-extubación, pero en cual el test no es tan eficaz para predecir esta condición de que haga osteolaringe post-extubación realmente, es que se recomienda el uso profiláctico de corticoides endovenosos. Que acá la literatura nos muestra que el hecho de colocar corticoide endovenoso por lo menos 4 horas antes de la extubación presenta presentan los metaanálisis, se presentan a favor de evitar el riesgo de reintubación a través de la administración de corticoides, como también de disminuir el riesgo de osteolaringio post-extubación. O sea, en ese contexto, frente a este CAFLIC test, si el valor saliera alterado, deberíamos pasar corticoides endovenosos por lo menos 4 horas antes, y por otra parte, solamente ejecutar el CAFLIC test en población de riesgo. ¿Cuáles son esas poblaciones de riesgo? Y aquí la recomendación se las damos, son los pacientes que tienen intubación o ventilación mecánica por más de 7 días, aquellos pacientes reintubados o con antecedentes de una intubación difícil. El sexo femenino por sí solo también es un factor predictivo. Por lo tanto, frente a esa condición, en esos pacientes deberían ser los que utilicemos el CAFLIC test, y si nos sale alterado, administraríamos corticoide endovenoso 4 horas antes de la extubación. Acá es un poco complejo en el paciente con COVID por el tema de la aerosolización, por lo tanto lo que recomendamos es que en este grupo de pacientes, si usted tiene un COVID que lo quiere extubar y es una población de riesgo, no ejecute el CAFLIC test y coloque corticoides endovenosos profilácticos, como si el CAFLIC test le hubiera salido alterado. Y así se va a asegurar de no aerosolizar y también salir de manera profiláctica con más seguridad. Para ir finalizando la presentación, es importante también recalcar que los pacientes, a pesar de todas las estrategias que nosotros vamos a utilizar en las mediciones, en los valores predictivos, igual pueden fracasar una proventilación espontánea, igual pueden fracasar una extubación. Y en este momento los pacientes que fracasan extubación, hay factores de riesgo que hay que tenerlos muy considerados: la edad, la insuficiencia cardíaca, el EPOC, etcétera, distintos factores que hay que preverlos. Tenemos que, en los pacientes que tengan más riesgo de reintubación o de fracaso a la extubación, tenemos que seleccionar las mejores estrategias de proventilación espontánea, las mejores estrategias de salida a la extubación, con BNI profiláctico, con cánula nasal alto flujo en algunos grupos que se benefician también de esta estrategia, o de oxigenoterapia convencional si es que es de bajo riesgo. Hay que tener bastante en cuenta estos factores asociados que pueden representar una falla. Lo importante también es que cuando se presentan las fallas hay que tener en cuenta que hay factores clínicos que requieren intubación inmediata. Acá en esta tabla los pueden ver: el paro cardiorrespiratoria, el paciente en gasping, la agitación psicomotora grave, la aspiración masiva, etcétera. Tenemos disminución del nivel de conciencia de manera abrupta, importante. Van a ser condiciones que nos van a decir: este paciente no hay que esperar más y debemos reintubar de manera inmediata. Hay que tenerlo súper en cuenta. Como también hay factores clínicos de reintubación a mediano plazo, que también deberíamos estarlo monitorizando para también definir en el mediano plazo si el paciente requiere reintubación. Principalmente son estos pacientes con una caída del Glasgow no tan importante, pacientes que no presentan mejoría, que tampoco, a pesar de que lo sacamos a BNI profiláctico, o que se rescató con ventilación mecánica no invasiva, que vemos que tampoco es una tan buena estrategia el rescatar con BNI, o pacientes que están fracasando por disfagia, por secreciones en la vía aérea, que hay mal manejo en ese contexto, o condiciones de oxigenación que el intercambio gaseoso no nos representa un buen intercambio. También hay que considerarlos como factores a mediano plazo de reintubación y tomar la estrategia adecuada de reintubar y no retrasar esta estrategia cuando ya las condiciones están dadas. Recordar que la ventilación mecánica no invasiva como manejo de la falla respiratoria post-extubación ha demostrado los metaanálisis no ser una estrategia tan adecuada. El metaanálisis no se muestra a favor de la estrategia, pero sí la ventilación mecánica no invasiva presenta una muy buena estrategia profiláctica. O sea, si usted saca inmediatamente después de la extubación a pacientes seleccionados de ventilación mecánica no invasiva, eso tiene bastante buenos resultados. Así que considérela siempre como profiláctica más que una estrategia de rescate. Entonces, en lo que son las evaluaciones y consideraciones en la falla respiratoria post-extubación, les podemos recomendar tener súper en cuenta los factores de fracaso temprano para intubación inmediata, como también los de mediano plazo, ¿ya? Pero lo importante es
no retrasar la intubación cuando un paciente ya tiene criterios francos de falla. En cuanto al uso de BNI, canosal alto flujo, no lo voy a abordar tanto, ya que el día viernes, si no me equivoco, va a haber una plenaria en relación al uso de estos dos dispositivos. Creo que quedó bastante claro qué pacientes profilácticamente deberían salir a ventilación mecánica no invasiva. Y con relación a la canona nasal alto flujo, se sugiere su uso post-extubación, principalmente pacientes con hipoxemia leve, en ausencia de falla cardiorrespiratoria crónica, donde su rendimiento podría ser superior a la oxigenoterapia convencional, ya no así a la ventilación mecánica no invasiva. Y debe mantener una estrecha monitorización, obviamente, de estos pacientes. O sea, pacientes que requieren una concentración de oxígeno importante durante la ventilación espontánea, quizás son los pacientes que deberían salir acá en una sala de alto flujo, más allá que sean población de riesgo, no. Sí, pacientes que requieren una FiO2 alta durante la ventilación espontánea, quizás son los que se beneficiarían de canona nasal alto flujo versus oxigenoterapia convencional. Por último, para ir ya finalizando la presentación, es importante que cuando a usted, un paciente, le fracase una ventilación espontánea o fracase ya una extubación como tal, tenemos que tener en cuenta que el fracaso del Winning puede ser multifactorial. Tenemos fracaso por culpa del reclutamiento pulmonar, puede ser un estrido laríngeo post-extubación, puede ser causas cerebrales, una agitación, que la agitación psicomotora fue finalmente la que nos llevó a fracaso, pueden ser causas cardiogénicas, pueden ser causas también de debilidad muscular respiratoria, como también causas endocrinas y metabólicas. Entonces es súper importante que cuando un paciente a usted le fracasa una ventilación espontánea o fracasa una extubación, sepa muy bien cómo identificar cuál fue el motivo que llevó al fracaso y lo pueda abordar. Si el problema fue el de reclutamiento pulmonar, fijarse también si ese pulmón está preparado para salir o no, o a lo mejor habría que apoyarlo presión positiva a la extubación. Si es estriado laringio, a lo mejor fijarse bastante bien si se colocaron los corticoides endovenosos a tiempo. Cardíacas, chuta, seleccionamos la ventilación espontánea más adecuada para este paciente cardiópata severo, salimos a ventilación mecánica no invasiva o no, o hay cosas que corregir todavía del balance hídrico, etcétera, en este paciente cardiópata, o en su función cardíaca, farmacológica, etcétera. Diafragmática y músculo respiratorio, si está la fuerza muscular respiratoria como la función diafragmática adecuada, o hay que empezar un entrenamiento muscular respiratorio que tiene muy buena evidencia en facilitar el proceso de destete, y las causas endocrinas y metabólicas que también muchas veces hay que abordar para mejorarla, pero lo importante es identificar la falla y corregirla. En cuanto a la recomendación internacional del proceso de destete en el paciente con COVID, fíjense que hay poca literatura todavía, y principalmente son recomendaciones. Todavía no hay ningún ensayo clínico que nos demuestre la mejor manera de salir con estos pacientes. Lo importante es que algunos autores nos recomiendan realizar la prueba en PSD, conectado al ventilador mecánico, no en tubo T, para disminuir el riesgo de aerosolización. O sea, una de las recomendaciones, 2 artículos por lo menos nos recomiendan realizar las pruebas de ventilación espontánea conectados al ventilador mecánico y tomando en cuenta los factores predictivos en relación al modo ventilatorio que usted va a utilizar. Ahora, si la estrategia se hace en tubo T, también Andrés Esteban nos dice, se puede realizar en tubo T, pero siempre tenga en cuenta los factores infectológicos y de aerosolización. Por lo tanto, si la hacen tubo T, colóquele un intercambiador calor-humedad más filtro para disminuir el riesgo de contagio. Ahora, importante, si usted va a utilizar un HMF positivo declarado por el fabricante, por lo general son bajo el orden de los 1.8 a 2 centímetros de agua, trabajando 60 litros por minuto en dispositivos de adultos. Porque, ¿a qué voy con esto? Que si la resistencia al flujo que presenta su tipo de HMF también podría llevar a fracaso, no principalmente porque el paciente no tenga las capacidades, sino que también el dispositivo tiene una resistencia un poco más aumentada. Así que siempre es importante ver estas declaraciones del fabricante cuando usted haga una prueba en tubo T con una HMF. Lo importante acá es no innovar. Si usted tiene un protocolo ya de Winning, de prueba de ventilación espontánea estandarizado, sigue con la misma estrategia, no nos nublemos en acá a hacer cosas nuevas, sigamos haciendo las mismas cosas que hemos hecho bien hasta ahora,
pero considerando los riesgos de resurización y los riesgos infectológicos, colocando los dispositivos de manera más adecuada y utilizando las proventilaciones espontáneas más adecuadas según lo que nos recomienda la literatura. Por último, también empíricamente la experiencia local, acá hablando en Chile, lo que hemos podido dotar en distintos centros, es que a la fecha se ha mostrado una alta incidencia de desarrollar esquiolaringio por extubación en estos pacientes con coronavirus, por lo que se recomienda considerar la conducta de colocar corticoides endovenosos profilácticos por lo menos 4 horas antes. Ahí lo que se recomienda más de primera línea es la dexametasona, y queda también a criterio del centro clínico si quiere utilizar otros fármacos como antitusivos, etcétera, no sé, colocar lidocaína endovenosa o lidocaína directa vía aérea, etcétera. Eso queda realmente a criterio del centro clínico. Hay por ahí algunos reportes que podrían facilitar el hecho de que el paciente tosa un poco menos y disminuye el riesgo de aerosolización e infección del personal, pero lo dejamos principalmente a criterio del centro clínico el uso de estos fármacos, pero sí les dejamos ahí que la experiencia local, por lo menos hasta ahora, ha sido de una incidencia importante este laringio post-extubación. Por lo tanto es importante, sobre todo en estos pacientes que su estadía en ventilación mecánica parece ser del orden de los 10 días o más, el hecho de considerar los corticoides endovenosos 4 horas antes de la extubación de manera profiláctica. Finalizo con esta diapositiva. Entonces, nuestra recomendación en las estrategias de destete en el paciente con coronavirus es que, considerando los desafíos propuestos por la actual contingencia relacionados con esta falla respiratoria por COVID-19, nuestra recomendación es tener una guía de destete en cada unidad que considere las proventilaciones espontáneas, la valoración clínica ejecutada regularmente con los elementos relacionados al paciente, el equipo técnico adecuado y humano también disponible, con la correcta utilización de EPP, que por aquí ya Sergio en la presentación que viene, el enfermero los va a tocar, y también los filtros que limiten la propagación de aerosoles. Es lo que les podemos recomendar por ahora. Todo lo que hay en la literatura internacional son solamente recomendaciones, ningún ensayo clínico, así que lo importante es no innovar, hacer el winning como siempre lo hemos hecho, pero sí tomando en cuenta los riesgos de aerosolización y todas las medidas desde el punto de vista infectológico. Eso, muchas gracias. Gracias, Alexis, por tu presentación. Vamos a presentar entonces a Sergio, quien va a continuar con la presentación. Al final vamos a hacer la ronda de preguntas con Alexis y Sergio. ¿Cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sergio Betancourt, como ya me presentaron. Bueno, todo lo que comentó Alexis es súper importante en términos de que nosotros como profesionales y como equipo de una unidad de intensivo debemos estar súper alineados con la mejor evidencia para poder hacer las pruebas de mejor manera. Estas pruebas, como bien lo dijo Alexis, conllevan una preparación del equipo completo. Y esa preparación tiene que tener un conocimiento y un sustento en las bases que implican cada prueba que queramos realizar en nuestro centro. Y ahí también otro punto súper importante que también Alexis lo nombró, tiene que ver con la protocolización que tengamos en nuestros centros. O sea, lo más recomendado es siempre tener protocolizado el proceso de winning, porque como bien dijo Alexis, es un proceso complejo que lleva bastante tiempo, en el cual se pueden ir utilizando distintos predictores que nos pudieran adelantar el resultado final que nosotros podemos obtener, pero uno toma todos esos predictores y al final hace una sumatoria para poder aventurarse a adelantar un resultado.
Yo me voy a abocar más que nada al monitoreo y a la preparación del paciente en sí cuando nosotros estamos dispuestos a comenzar con el weaning, vale decir cuando ya hemos aplicado las distintas pruebas que tengamos estandarizadas como centro y estemos en condiciones de seguir con el proceso del weaning propiamente tal. Para preparar a nuestro paciente, en general, nosotros debiéramos tener ciertas cosas listas en la unidad al menos y como equipo estar dispuestos e idealmente tener un checklist que nos pudiera permitir hacer un doble chequeo de todas las cosas que debemos tener en el momento de la extubación propiamente tal, para que no falle nada, para que no nos falte nada cuando estemos dentro de la habitación del paciente y tengamos que correr afuera a salir a buscar lo que necesitemos. Es súper importante siempre tener en consideración tener cercano un kit de intubación de este paciente y un carro de paro a mano. Eso debe estar cerca de la habitación. Ustedes pueden tener un carro de vía aérea en sus unidades o tener kit de vía aérea según cómo lo tengan protocolizado. Pero es súper importante tenerlo a mano y fuera de la habitación del paciente porque el paciente puede tener una falla aguda o puede hacer un estridor laringio agudo post retiro del tubo propiamente tal. Lo otro importante es tener también disponible un CINAF, una cánula de alto flujo o un ventilador mecánico no invasivo, pensando en que eventualmente en cierto perfil de paciente nosotros pudiéramos utilizarlo como apoyo de salida. Eso también tiene que estar previamente definido por la institución al momento de elaborar el protocolo de weaning y también debe estar bien puesto sobre la mesa, sobre todo ahora con los riesgos a los que nos ponemos a tener al paciente aerosolizando hacia el ambiente. Un kit de oxigenoterapia, sí, debe estar siempre preparado, debe estar siempre conectado, ¿cierto? Y probado antes de utilizarlo en el paciente y eso debe estar todo a mano, ¿cierto? Los conectores que utilicemos, el dispositivo de intercambio de oxígeno que queramos utilizar, también debe estar listo y dispuesto en el caso que eventualmente lo requiramos. El sistema de aspiración es súper importante, nosotros debemos tener conectado con todos sus implementos un kit de aspiración en el caso que el paciente requiera una aspiración que no sea programada y una aspiración de urgencia. Por ende, el circuito debe estar probado, debe estar con todas sus partes puestas, con su vacío negativo hecho previo a la extubación del paciente. Aquí hay otro punto súper importante que tiene que ver más que nada con la realidad actual que están viviendo nuestras unidades y que es hacer ingreso de elementos de protección que nosotros estandaricemos en nuestras unidades para usar en el paciente. Vale decir, aquí ya empieza a correr un poco la creatividad y la disponibilidad que tengamos nosotros de elementos que queramos usar para ponerle al paciente y lo que incluyamos en nuestro protocolo. Acá hemos visto desde cajas de acrílico que están listas y dispuestas para ponerle al paciente al momento de extubarlo y tratar de disminuir el riesgo de aerosolización que se va a producir principalmente en mayor grado en el momento en que nosotros retiremos el tubo al paciente. También se están utilizando mascarillas quirúrgicas en el paciente o escudos faciales en algunos casos. Se han elaborado también con alzarropas, sistemas de postura de plásticos que impidan que la aerosolización se disemine en mayor grado cuando nosotros retiremos el tubo del paciente. Hay que hacer ingreso de los elementos de aseo de cavidad oral. Recuerde que en la mayoría de los protocolos de weaning se recomienda hacer un aseo con clorhexidina previo al retiro del tubo del paciente, ¿cierto? Eso debe ser inmediatamente antes del desinflado del CAF, hacer un buen aseo y una aspiración del residuo que quede en la boca del paciente previo al retiro va a disminuir un probable riesgo de aspiración o probable riesgo de neumonía por aspiración a futuro. El procedimiento en sí, en general, si uno pudiera describir paso a paso lo que debiera hacer para tener una extubación segura y evitar los riesgos de aerosolización al ambiente, uno debiera tener en cuenta, al menos si es que está usando un humidificador activo, hacer un apagado previo del humidificador unos 60 minutos antes. Esto va a disminuir el riesgo de que el paciente esté hipersecretor o que tenga la vía aérea sobrehumidificada y eso nos vaya a exponer a mayores riesgos al momento de retirarle el dispositivo al paciente. El aseo de la cavidad oral, vuelvo a repetirlo, es súper importante, se debe hacer en el momento previo a desinflar el CAF,
para absorber todos los residuos que vayan quedando de clorhexidina en la cavidad oral. La permeabilización de la vía aérea uno debiera hacerla previo a la extubación del paciente, asegurarse que no quedan secreciones residuales que el paciente tuviera que eliminar post retiro del tubo, y eso va a también disminuir los riesgos a que nosotros nos vayamos a exponer en el momento de retirar el tubo al paciente y tener que volver a aspirarlo con un sistema abierto si es que no realizamos una aspiración previa con circuito cerrado idealmente. Durante la aspiración orotraqueal uno también debe evaluar los reflejos de tos del paciente y ver si realmente tiene una tos efectiva. Dentro de todas las pruebas que mostró Alexis también se hablaba, ¿cierto?, de los riesgos de estridor laringio o probar una tos efectiva en el paciente, que también pudiera ser un buen predictor de la fuerza muscular que tenga el paciente para defenderse solo del momento en que nosotros retiremos la asistencia ventilatoria mecánica. Hay que explicarle al paciente el procedimiento, sí, sobre todo en las ocasiones en que nosotros ahora queremos incorporar dispositivos extra para tratar de protegernos de un eventual contagio. Así que en este caso es súper importante explicarle el procedimiento al paciente para que tengamos un cierto grado de cooperación, ¿cierto? Se hablaba de que neurológicamente uno pudiera tolerar un Glasgow 10 de un paciente para poder proceder a la extubación, pero entre más el paciente consciente y cooperador esté, más va a facilitar el procedimiento y todas las intervenciones que tengamos que hacer a POX. Y aquí es súper importante también cuando usemos nosotros dispositivos extra, ya sea un escudo facial o una mascarilla quirúrgica. Ojo que también el paciente pudiera estar cursando un delirium hipoactivo y ponerle más dispositivos al paciente encima de los que ya tenía. También pudiera ser de que el paciente evolucione con una agitación psicomotora o con un delirio hiperactivo que nosotros nos impida lograr un procedimiento satisfactorio. Luego de explicar el procedimiento al paciente, nosotros vamos a proceder a retirar la fijación del tubo. Esta fijación pudiera ser una fijación fija con adhesivo, que hay que retirarla con cuidado, ¿cierto? Retirarla completa, o pudiera ser una fijación clásica con gasa anudada que nosotros debiéramos proceder a desatar o a cortar según sea el caso, previo al retiro del dispositivo. Luego aquí hay otro paso súper importante que tiene que ver con disminuir el riesgo de aerosolización, que tiene que ver con dejar en stand-by el ventilador justo en el momento previo que nosotros retiremos el tubo. Eso va a disminuir que el ventilador siga diseminando presión hacia el ambiente o volumen hacia el ambiente, y eso pudiera exponernos a mayor riesgo de contagio si es que nosotros dejamos el ventilador funcionando y desconectamos al paciente. Luego procedemos a desinflar el CAF y a retirar el tubo suavemente, ¿cierto? Se retira el tubo y se realiza una aspiración orotraqueal solo si la consideran necesaria. No debiera realizarse rutinario, sobre todo en estos pacientes que tienen más riesgo de poder aerolizar y contaminar al personal y al resto del equipo. Uno debiera realizar aspiraciones orotraqueales solo si se consideran necesarios. Si el paciente tiene la cavidad orofaringea inundada de secreciones, uno debiera proceder con aspiración orotraqueal. Ahí vamos a seguir con la instalación de los elementos de protección que definamos nosotros como institución para usar en el paciente, ya sea, ¿cierto? Hablamos del acrílico, hablamos de una máscara o de una mascarilla quirúrgica, ¿cierto? Eso tiene que estar definido y previamente hablado con el equipo y protocolizado idealmente en nuestra institución. En la imagen de más abajo también se demuestra, por ejemplo, un alzarropa que se pudiera utilizar con un plástico encima. Pero ojo ahí, les vuelvo a repetir que en pacientes que pudieran estar muy deliriosos, esto puede acentuar el delirio y pudiera acentuar también una posible agitación psicomotora que pudiera tener pos el paciente, y eso disminuir el riesgo de disminuir las posibilidades de éxito del procedimiento. El oxígeno suplementario en general, sí, uno debiera utilizarlo solo si se requiere en todos los casos, y también tener ojo que también ahí vamos a aumentar el riesgo de aerolización si utilizamos una cánula nasal o si utilizamos una naricera convencional. Vamos a estar aerolizando, ¿cierto?, en la cavidad del paciente. Uno pudiera usar, si es que el paciente desatura, nosotros vamos a instalar el oxígeno, pudiéramos utilizar una mascarilla quirúrgica encima, por ejemplo, o un escudo facial para tratar de disminuir el riesgo de aerolización. Luego de esto, nosotros debiéramos pasar a monitorear el paciente, ¿cierto? Hay ciertos predictores hemodinámicos o ciertos factores que uno debiera estar
súper atento al pie del paciente y en el monitoreo en general del paciente crítico para saber si es que realmente estamos logrando el procedimiento de forma efectiva y eficiente. La presión arterial en general uno debiera mirarla con mucho detalle, uno debiera tolerar una variabilidad post-extubación que puede ir a ser hasta un 20%. Variabilidades sobre eso podrían indicarnos que el paciente está sometido a un esfuerzo adicional en relación a pasar de ventilar asistido por una máquina a una ventilación controlada por él netamente. Así que ojo con la presión arterial, se va a alterar si el paciente está sometiéndose a un esfuerzo adicional. La frecuencia cardíaca, lo mismo, uno debiera estar atento y programar y setear nuestras alarmas de los monitores en relación a un 20% de variabilidad de lo que traía el paciente en sus tendencias. Ojo ahí con eso, porque el paciente, si está fatigándose, obviamente va a estar más taquicárdico, va a estar más hipertenso, y nosotros tenemos que estar súper atentos para ver las medidas que vamos a tomar si es que ese agotamiento sigue acentuándose. La frecuencia respiratoria en general, tener ojo con los extremos, uno pudiera decir frecuencia sobre 28, 30, ¿cierto? Está escrito que pudieran hablarnos de un cierto agotamiento del paciente, y frecuencias bajo 12 podrían hablarnos de que el paciente todavía está relativamente con sedación dando vuelta, o muy sedado y pudiera caer en apnea, que también podría llevarnos a un fallo del proceso de liberación. La oximetría de pulso, uno debiera tolerar mayor a 90 como cualquier paciente crítico, ¿cierto? Sin uso de altos niveles de oxígeno. No solamente mirar la oximetría de pulso, sino también mirar cuánto oxígeno le estamos aportando al paciente. Si nosotros estamos con saturación en el límite y continuamente cada 10 minutos estamos subiendo la FiO2 del paciente, ese también pudiera ser un mal predictor que debiéramos estar atentos y prepararnos para un eventual fracaso del paciente. El drive respiratorio es súper importante, hay que observar y mantener una vigilancia activa de la musculatura accesoria, ¿cierto? Si el paciente partió respirando con una respiración normal, post-extubación, ¿cierto? Usando su diafragma normalmente, y luego comienza a hacer uso de musculatura accesoria, y nosotros vemos que la saturación cae, y que tenemos la FiO2 que vamos subiendo, y la frecuencia respiratoria o cardíaca se va disparando. Ojo ahí con esos pacientes, porque empezarían a entrar ya a caer en criterios de reintubación, como bien dijo Alex, y hay que tener al equipo preparado porque en general, en cualquier paciente, no solo en COVID, el fracaso de los pacientes post-extubación es más o menos de un 15%. Lo vimos en la presentación de Alex, hay ese porcentaje de pacientes que sí o sí pudiera fracasar en el proceso de liberación del ventilador mecánico. La gasometría uno pudiera definirlo, ¿cierto? Institucionalmente, también debiera estar incluido en el protocolo si es que nosotros vamos a normar tomarle gasometría arterial a ese paciente en un periodo post-extubación. ¿Cuánto pudiera recomendarse en una hora después de extubación? Hay que calcular PAFI, ¿cierto? Y ver en cuánto cayó la PAFI, en cuánto varió. Idealmente que la PAFI debiera seguir manteniéndose sobre 200, ¿cierto? Eso también pudiera ser un indicador de cómo está el paciente tolerando la ventilación espontánea controlada netamente por él. El estado neurológico, hay dos cosas súper importantes. Hablamos en la presentación anterior del Glasgow, ¿cierto? Que es súper importante, pero acá hay que sumar otro predictor que también es importante y pudiera adelantarnos acerca de un fallo o acerca de la comodidad que tiene el paciente en la ventilación espontánea, es que el paciente no tenga una agitación psicomotora. Si el paciente está cooperando con nosotros al momento de extubarlo y relativamente estaba entendiendo lo que nosotros le indicamos y evoluciona con una agitación, con una inquietud, ¿cierto? Con una movilidad acentuada de extremidades o se empieza a desorientar, ojo con ese paciente, pudiera estar cayendo en un fallo de Winning o un fallo post-extubación que pudiera requerir de reintubación. El manejo de secreciones, acá también es súper importante estar evaluando cuán húmeda es la tos del paciente, cuánta secreción está acumulando en su cavidad oral porque pudiera microaspirar y cuánto está logrando mover efectivamente esas secreciones. ¿Es realmente efectiva su movilización de secreciones? ¿Puede deglutir? ¿Puede toser? ¿Puede eliminarlas por sí solo? ¿O va a requerir de aspiraciones en el caso que sean estrictamente necesarios? Y aquí, obviamente, hay que tener en cuenta la diseminación aérea del virus, ¿cierto? Y en los casos que fracasemos,
como bien dijo Alex, sí, uno pudiera usar, pero de forma previa BNI o SINAF, dependiendo del perfil de pacientes que nosotros pongamos en nuestro protocolo institucional, ¿cierto? No es una medida de rescate ante fallo de la extubación, sino que es una medida de soporte para prevenir el fallo de la extubación, ¿cierto? No debiera usarse en momentos en que ya el paciente está con insuficiencia respiratoria nuevamente, en que cayó la PAFI, en que está desaturando. Uno no debiera ir a ventilación no invasiva o SINAF, sino que derechamente, si tiene signos de insuficiencia respiratoria, uno debiera ir a reintubar a ese paciente de forma precoz para evitar que el paciente se siga agotando, ¿cierto? Y siga teniendo caída en su drive respiratorio. Luego de reintubación, rápidamente uno debiera como equipo entrar a conversar y evaluar la necesidad de traqueostomía, ¿cierto? En general estos pacientes está descrito que tienen peri 10 días de ventilación mecánica, 10, 12, 14, hasta algunos casos en lo que se ha descrito y en la evidencia que se ha visto en los casos acá en Chile. Así que ya tiene bastantes días de ventilación mecánica y una reintubación lo pondría en tierra derecha para entrar a pensar en que si requiere una traqueostomía como soporte, como ayuda para poder finalmente liberarse del ventilador mecánico. Eso. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar una pequeña ronda de preguntas. Alexis, ¿estás por ahí? Sí, estoy en línea. Creo que se escucha. Perfecto, sí se escucha bien. Vamos a iniciar la primera pregunta con Alexis, ya que inició la presentación. Hay varias preguntas, entre ellas tienen relación con la prueba del test de fuga. ¿En qué momento, como dicen, cómo hacer el test de fuga propiamente tal, con seguridad, sin tener que exponer al personal de la salud, sobre todo por el riesgo de la aerolización del virus cuando la estén haciendo en el fondo? Perfecto. Mira, de hecho lo que declaré ahí en la presentación es que idealmente no hagamos el test de fuga del CAF, no hagamos CAFLIC test por el riesgo de aerosolización, sino que si consideramos que el CAFLIC test es un test el cual identifica bien a los pacientes que no van a ser estridor, más que identificar también a los que sí lo van a presentar, nos hace solamente enfocarlo a los pacientes de riesgo, los cuales ahí les declaré más de 7 días intubados, sexo femenino, reintubados, etc. Por lo tanto, si usted tiene uno de esos pacientes, es mejor que considere la estrategia que hacíamos cuando el CAFLIC test salía alterado. Entonces, mejor en ese grupo de pacientes, olvídese el CAFLIC test y coloque corticoide endovenoso por lo menos 4 horas antes. Ahora, sí he sabido de algunos centros que igual están haciendo CAFLIC test y están haciendo una especie como de helmet con un nylon, en el cual encierran toda la cabeza-cuello del paciente y ejecutan el CAFLIC test, cosa que aerosolice de manera encerrada dentro de un nylon como de especie de escafandra o helmet. También es una alternativa, pero por lo menos lo que recomendamos dentro de esta revisión que les mostré es que idealmente mejor considere que si su paciente es de riesgo, pase corticoide endovenoso 4 horas antes y olvídese del CAFLIC test. Ahora, los centros que van a ejecutar el CAFLIC test con esta especie de escafandra o de alguna manera que pueda disminuir el riesgo de aerosolización y siempre conversado con infección intrahospitalaria y con todo el equipo clínico, el CAFLIC test es un test bastante antiguo que se hace programando volumen control con 500 ml programado. Primeramente se mira la gráfica ventilatoria, se observa que no hayan fugas previas, y luego cuando se desinfla el CAF debe haber una fuga mayor a 110 ml, se miran por lo menos 6 a 7 respiraciones del paciente y se hace un promedio de ellas, las cuales deben dar un promedio mayor de 110 ml en fuga, o bien representar una fuga mayor al 15,5% si es que usted no realizara este CAFLIC test en volumen control y, por ejemplo, lo hiciera en presión de soporte. Pero sí es importante que si uno lo busca en la literatura, el CAFLIC test está declarado un volumen control con 500 ml programado.
Sí, en otras variantes, como les digo yo, en presión de soporte vital, debería por lo menos, si lo ejecuta, esperar que tenga una fuga mayor al 15,5%. Perfecto, muchas gracias Alexis. Sergio, nos preguntan con respecto a lo que mencionaste del aseo bucal en el momento previo a la extubación. Nos preguntan un poco con el beneficio y riesgo al hacer este procedimiento y un poquito de qué habla la evidencia al respecto. Bueno, en general el aseo bucal con clorhexidina está estudiado hace bastante tiempo, que tiene incidencia sobre el riesgo de neumonía aspirativa que pudiera tener cualquier paciente. El término de hacerlo previo al retiro del tubo tiene que ver un poco también, uno con eso, con prevenir una neumonía aspirativa que pudiera darse a pos y también con que podamos nosotros bajar un poco la carga bacteriana que pudiera tener la cavidad oral previo al retiro del tubo, ya que el retiro en sí del tubo pudiera tener una microaspiración per se. Al momento de sacar el dispositivo, la glotis queda un poco abierta por un tiempo bien corto y pudiera haber ingreso o microingreso de secreción al paciente. Entonces, hacerlo también disminuiría ese riesgo. En términos de la diseminación, claro, en estos pacientes efectivamente hay que hacerle aseo oral como cualquier paciente que está ventilado, programado según lo que tengan en su institución, cada 6 o 12 horas. No hay que dejarlo de hacer, hay que usar las medidas de precaución que ustedes tengan definidas en su institución, ya sea mascarilla N95, ¿cierto? O antiparra o escudo facial, lo que ustedes tengan definido. Pero en general la presión que se ejerce sobre la cavidad oral es una presión negativa, por ende no debiera tener tanto riesgo de pulverizar hacia el ambiente. Así que creo que por ahí va un poco la pregunta. Súper. Alexis, otra pregunta para ti. Nos preguntan sobre el Pimax. ¿Qué opinas para evaluarle? ¿Cuáles son sus valores sobre esta prueba específicamente? Perfecto. Mira, la Pimax, lo importante es que debería estar, de hecho, si ustedes se fijan pues pueden ver la presentación con más detalle, dentro de los criterios para ir a una prueba de ventilación espontánea, es que ojalá el paciente tenga una Pimax ya medida. O sea, yo la Pimax la debería medir antes de ejecutar la prueba de ventilación espontánea para saber si tiene unos músculos respiratorios adecuados para la prueba. La forma de medirla, aquí nos cambia también un poco la cosa, porque siempre lo hacíamos con un pimómetro, pero acá en el contexto de desconectar al paciente del ventilador, aerosolizar, contaminar el equipo también, se puede ejecutar en algunos ventiladores mecánicos que tienen la función de medir presión inspiratoria máxima, con sus desventajas sí, porque tienen un tiempo limitado, 30 segundos de oclusión para hacer la medición, tiene sus desventajas, pero por lo menos nos podemos acercar a la presión inspiratoria máxima del paciente. Los valores que deberíamos esperar es que por lo menos haya una presión inspiratoria máxima del orden de los menos 25. Si tenemos un paciente con un valor inferior de fuerza muscular respiratoria máxima, de presión inspiratoria máxima, deberíamos ejecutar estrategias para tratar de aumentarla antes de empezar a pensar en este paciente retirarlo del ventilador mecánico. Y ahí hay estrategias que se pueden utilizar como el entrenamiento muscular respiratorio con válvulas umbrales, o con una válvula electrónica como la Power Breath, o incluso hacer entrenamiento muscular respiratorio a través del gatillaje por presión del ventilador mecánico, que sí ha sido cuestionado, pero fíjense que hay 2 a 3 estudios que muestran resultados positivos de entrenar por esta vía. Por lo tanto, yo se los recomiendo previo a la prueba de ventilación espontánea como un factor, digamos, de seguridad, de que el paciente va a tener las capacidades de poder rendir en esta prueba. Perfecto. Sergio, nos hablaste un poco de la traqueostomía. Nos preguntan, la verdad es que bastantes cosas con respecto a eso. Le podemos preguntar quizás a Alexis después en la parte de la experiencia que les ha pasado. Pero dicen como en qué momento pensar en la traqueostomía, básicamente, y si esta se recomienda de forma abierta o quirúrgica o percutánea, en el fondo, según el contexto COVID-19. En realidad, ¿en qué momento pensar? Uno debiera pensar ya en el momento en que la ventilación se ha prolongado más de lo que esté descrito o lo que tengan de experiencia en su centro. Hablábamos que estos pacientes en general se ventilan de 10, 12 a 14 días y uno en ese momento debiera empezar ya a tener un perfil de que si el paciente pudiera ventilar por sí solo o no.
ya sea aplicando las pruebas, ¿cierto? El protocolo de Winning que tengamos, y si el paciente no logra satisfactoriamente superar todas esas pruebas, uno debiera al menos poner sobre la mesa la opción de la traqueostomía. En los pacientes que deban ser reintubados a causa de que fallaron en su Winning, en esos pacientes sí o sí, de entrada uno al momento de reintubarlos debiera ya empezar a poner sobre la mesa la opción de traqueostomizarlo. Recuerden que la traqueostomía les va a ayudar al paciente a poder ejercer con menor esfuerzo una ventilación espontánea y controlada por él solo, y también va a ayudar al término del manejo de las secreciones del paciente. Ahora, ¿qué se recomienda? En general, aquí también voy a lo que decía un poco Alex, que tiene que ver con la experiencia que tengan ustedes en su centro. Si ustedes son en su centro especialistas en hacer traqueotomía percutánea y lo hacen con mucha frecuencia en sus unidades, vayan con la traqueotomía percutánea y utilicen todas las medidas de precaución que están recomendadas en términos de cuando tenemos a un paciente aerolizando, ¿cierto? En el procedimiento, uno debiera tratar a ese paciente como si estuviera aerolizando. Si no tienen experiencia en percutánea, no tienen más opción que una traqueostomía quirúrgica, y eso debiera hacerse en pabellón con el equipo de profesionales necesarios. Alexis, ¿alguna experiencia en los pacientes que han tenido en Chillán en los últimos días, algún traqueostomizado? Sí, tenemos nuestro primer traqueostomizado. Mira, generalmente el momento de, muy bien lo decía Sergio ahí, de cuándo traqueostomizar, va a ser cuando la ventilación mecánica se prolonga. Antiguamente hablamos de ventilación mecánica prolongada a los 20, 21 días, que es cuando antiguamente se hacían las traqueostomías. Sin embargo, ya se ve que al día 7 empieza un daño importante en la laringe por culpa del tubo endotraqueal que está alojado en esa zona, y al día 14 ya hay un daño. Se nos perdió a Alexis, pero no sé si para que... En general, sí, para cerrar un poco la idea, sí. Que tiene que ver, claro, lo que decía Alexis tiene que ver con que uno ya inducimos un mayor daño cuando tenemos más de 7 días de ventilación mecánica invasiva a través de un tubo al paciente. Es un daño estructural que se produce en la laringe, y ya a los 14 días hay un daño ya mayor. Pacientes donde el estado neurológico ya nos decía que iba a tener una ventilación prolongada desde el día 5 en adelante, ya sabíamos, y a lo mejor se traqueostomizaba tempranamente. Por lo tanto, hemos estado con fines de traqueostomizar a pacientes con más de 20 días en ventilación mecánica, y en los cuales se prolongue, esperamos que se prolonga por más allá, por muchos días más. Porque hemos tenido pacientes de 18 días, de 20 días, de 21 días, que han logrado extubarse sin ningún problema. Así que frente a la exposición al riesgo, subimos un poquito más el corte hacia más de 20 días, pensando que también se prolongue más allá la ventilación. En cuanto a la técnica quirúrgico-percutánea, el primer caso que tuvimos acá se planteó inicialmente como quirúrgica porque el pabellón tiene presión negativa. No así nuestras salas, nuestros cubículos, tenemos solamente 2 salas con aislamiento y en las cuales está disfuncional la presión negativa, pero frente al retraso que pudo haber con la coordinación del pabellón, se hizo percutánea finalmente. Los resguardos que tomamos fue que cuando se comenzó a hacer la dilatación, que de hecho aquí ya van varios años de experiencia en traqueostomía percutánea, entonces el proceso de dilatación y de inserción de la cánula es bastante rápido, de hecho dura menos de 1 minuto. Por lo tanto, lo que hicimos que cuando se inició la dilatación, que ya iba a empezar a generar que hubiera fuga de gas al ambiente, colocamos el ventilador en stand-by, y el paciente obviamente estaba con bloqueo neuromuscular. Entonces se hizo la dilatación y la instalación de la cánula en apnea. Y luego de que la cánula estaba inserta, se infló el CAF, se reconectó el paciente a ventilación mecánica, y de hecho no hubo ningún momento en que hubo aerolización durante el procedimiento. Sí, se utilizaron algunos utensilios novedosos, se utilizó máscaras de estos de buceo, por ahí andan varios dando vueltas como estas que realizan el snorkel, y en la parte superior de la mascarilla esta de buceo se le colocó un dispositivo HMF, así que nos tuvieron por lo menos con el rostro expuesto al procedimiento. O sea, una estrategia muy local, acordada acá con infectología, con infección intrahospitalaria. Así que eso es la experiencia que tenemos por lo menos acá, prolongar un poquito más los días y ejecutarla con los siempre resguardos del contagio, de hacerla de las maneras más óptimas. Esta ha sido puro ingenio. Yo creo que en todos los centros todo es ingenio. El hecho de cómo sacar un HMF, cómo cambiar la tracker, cómo hacer las percutáneas, es mucho, mucho ingenio, ¿no?
Ok, muchas gracias. Les damos las gracias a los dos expositores del día de hoy, tanto a Sergio como a Alexis desde Chillán Conectado. No sé si quieran hacer alguna recomendación general a todos los profesionales que se conectan tanto hoy o en forma remota a ver estas capacitaciones. Alexis. No sé si me escucha. Alexis, ¿nos escucha? Vamos a ir con Sergio. Bueno, en general han sido temas muy variados, he abarcado casi todos los temas que se tratan en un paciente crítico. Yo creo que ha sido muy provechoso, no solamente por el contexto actual que estamos viviendo, sino que a la larga va a ser una instancia súper provechosa de capacitación, y en general estamos formando mucha gente en cuidados intensivos, y los que ya estaban formados han pasado por procesos de repaso, ¿cierto? De volver a revisar los protocolos, hay mucha evidencia, hay mucha cosa basada en la experiencia también que se ha ido incluyendo en los protocolos. Por eso es súper importante lo que decía también Alexis, que tiene que ver con ver lo que uno localmente tiene en su institución e irse adaptando según eso. Ahí. Perfecto, mira, más o menos va muy de la línea que les decía. Yo creo que ya la fecha en Chile, con todo el desarrollo de la medicina intensiva, deberíamos tener, y si no, hay un punto de llamado de atención, todos los centros deberíamos tener un protocolo de destete. Y todos deberíamos ya, en cierta manera, cómo guiar nuestras ventilaciones espontáneas y cómo realizar el proceso como tal de manera multidisciplinaria. Entonces, el primer mensaje es a no innovar, no innovar, sino que hacer las cosas que siempre hemos hecho de buena manera como equipo, pero siempre tomando los resguardos para protegernos, obviamente, protegernos de la contaminación que nos puede llevar en ciertas condiciones, como el momento de la extubación, que tiene riesgo de poder contaminarnos, y debemos ingresar con los EPP adecuados y de la manera más adecuada, muy bien como lo recordó Sergio. Así que principalmente es eso, es no innovar, hacer las cosas como siempre lo hemos hecho, tomar en cuenta los valores de corte, tener todas las cartas sobre la mesa antes de actuar para tomar la mejor decisión, y siempre teniendo los resguardos del punto de vista infectológico. Chao, Alexis. Chao, Alexis. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, chao.